Hola, bienvenidos nuevamente a la lección número 4 de nuestra asignatura Seminario de Tesis. En esta lección vamos a ver el planteamiento del problema. Este planteamiento que ustedes tienen que hacer es sumamente importante. Ya después del título es el segundo punto donde ustedes tienen que afinar muy bien la puntería y sobre todo la redacción y el análisis para que pueda quedar sumamente claro. ¿Qué se hace en el planteamiento del problema? Bueno, yo les voy a enseñar ahora una metodología que les va a permitir armar el problema de tal manera que partiendo de la observación de algún hecho o situación en particular, ustedes puedan describir ciertas características que denoten claramente que existe un problema en el área, empresa, una región que están analizando. En base a este análisis, ustedes van a identificar síntomas y causas, el cual nos va a permitir construir un diagnóstico básico de esa problemática, que digamos que es una especie de lectura general del problema, para luego plantear un escenario al cual nosotros le decimos pronóstico y finalmente construir un control que en sí es la tesis en sí, lo que queremos proponer en la tesis. Entonces, como les dije en la lección anterior, lo último que les dije en la lección anterior, recuerden que el tema de tesis que definimos en la lección anterior tiene que ser de vital importancia, tiene que ser un tema relevante, tiene que ser importante para la investigación en sí, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, vamos a explicar cuál es el proceso que ustedes tienen que seguir para construir esta formulación del problema, esta explicación literal del problema. Esta explicación la voy a dividir en tres partes, mejor dicho. La vamos a dividir en un diagnóstico básico que está conformado por síntomas y causas. Luego vamos a construir una situación futura a la cual le decimos pronóstico. Y finalmente vamos a desarrollar nuestra propuesta, a lo cual le denominamos control. Cuando juntamos este diagnóstico básico con este pronóstico y con este control, todo en conjunto, cuando se redacta de manera literal, a esto se le conoce como planteamiento del problema o formulación del problema. ¿Ya? Al final yo les voy a poner un ejemplo donde podemos explicar paso a paso. De hecho, vamos a desarrollar un ejemplo paso a paso y al final vamos a concluir con una explicación, una redacción muy breve para que puedan ver cómo es que se pasa el análisis al papel, ¿ya? Que eso es lo que me interesa. Muy bien, vamos a comenzar a explicar este proceso, cómo es que se compone. Como les dije, el primer punto son los síntomas. Voy a explicar qué cosa es un síntoma de una manera bastante simple. Miren, si ustedes tienen a un niño al cual ustedes lo ven ojeroso, un poco pálido, de repente con fiebre, con sudoración, ustedes podrían pensar que este niño está enfermo. Y podrían pensar que está enfermo, ¿por qué? Porque están observando síntomas, ¿no es cierto? Los síntomas, por lo general, en una enfermedad, haciendo la analogía con el ejemplo que les estoy poniendo, los síntomas son observables, e incluso son medibles, ¿no es cierto? Porque ustedes podrían tomarle la temperatura, palparle la frente y comprobar efectivamente que este niño pues no está normal y que está experimentando algún tipo de proceso viral, se me ocurre. Estos síntomas, como dice la diapositiva, ustedes los tienen que identificar y tienen que hacer una lista con todos los síntomas que ustedes puedan llegar a identificar. Por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo más aterrizado a los negocios. De repente yo quiero hacer una investigación sobre el clima laboral en la organización. Entonces esto parte por la observación. Yo tendré que ir al área que quiero analizar, o de repente si la empresa es pequeña, pues voy a la empresa y empiezo a observar el comportamiento de las personas y comienzo a notar todo lo que encuentre. De repente existe un hermetismo, no hay confianza en los trabajadores, existe un maltrato tanto para los compañeros, para los colaboradores como para los clientes. Entonces todos esos hechos que yo puedo observar los voy anotando.
Se recomienda que ustedes para esta parte de su investigación puedan filmar, puedan grabar. Cuanto más argumentos tengan, cuanto más evidencias puedan tener, es más sencillo para que puedan hacer esta lista que les estoy haciendo referencia aquí. Entonces, la idea es que ustedes puedan observar todos los síntomas que puedan levantar en esta observación. Muy bien. Si bien es cierto, también muchas veces es necesario revisar documentación de la empresa, de repente información contable, información financiera, porque allí podemos encontrar también algunos síntomas que podrían reflejar la existencia de algún tipo de problema. Síntoma. Una vez que tengo una lista con todos los síntomas, y acá es importante que ustedes puedan trabajar en equipo, porque cuanto más personas contribuyen a confeccionar esta lista, al final nos juntaremos y diremos, bueno, estos dos síntomas se juntan en uno, este no va, acá se repite, y empezamos a reducir hasta que nos quedemos con una cantidad de síntomas determinada. El siguiente paso, una vez que ustedes tengan la relación de todos esos síntomas en una pizarra o en un papel, es que puedan identificar cuáles son las causas que están originando este síntoma. Por ejemplo, yo podría decir que en la empresa he podido identificar un síntoma que es que mi jefe inmediato superior siempre está de mal humor. Ese es un síntoma. Si quiero analizar de repente el clima laboral, yo puedo decir que el jefe del área siempre está de mal humor, siempre está indispuesto. Entonces, cuando yo hablo de causas, lo que yo tendría que hacer es ponerme a analizar por qué la actitud de esta persona. Identificar claramente qué es lo que está haciendo que esta persona se comporte así. Encontrar la causa, ¿cierto? Si ustedes se ponen a analizar, claro, es un análisis causa-efecto. No solo decimos síntoma-causa, ¿ya? Entonces, una vez que puedan identificar qué está originando, qué está produciendo estos hechos que han podido observar, igual anótenlos, ¿no es cierto? Anótenlos ustedes. Y el siguiente paso es que ustedes puedan relacionar cada causa con su síntoma respectivo. Por eso es importante que hagan dos columnas, una con síntomas y otra con causas, y luego empiezan a emparejar qué causa, ¿no es cierto?, está asociada a qué síntoma. Puede ser que esté una con una o una con varias. Eso tienen que analizarlo a detalle, porque eso una vez que ustedes lo junten, les va a determinar el diagnóstico básico. Cuando ustedes juntan los síntomas con las causas, o sea, los problemas identificados y las causas que lo originan, y cuando ustedes lo junten y lo redacten, van a estar frente a su diagnóstico básico. Digamos que es un primer diagnóstico que es un termómetro de cómo se encuentra la situación en un momento determinado. ¿Ya? Muy bien, con eso construimos el diagnóstico básico. El siguiente paso es que ustedes puedan construir un escenario pesimista. A esto le decimos pronóstico. Se los voy a definir de una manera muy simple. El pronóstico es qué pasa con ese diagnóstico básico que he identificado. ¿Qué sucede con ese diagnóstico básico si una vez que lo identifiqué no cambia en el tiempo? Sigue igual. Es más, empeora. ¿Qué pasaría con el problema? Bueno, obviamente empeoraría, ¿no es cierto? Se pondría mucho peor de lo que yo lo encontré inicialmente. Entonces, el pronóstico es eso. Es someter a ese diagnóstico básico a un escenario pesimista. El peor de los escenarios. Y acá hay una pregunta que es muy importante. ¿Qué puede pasar si es que ese diagnóstico básico no cambia? Al contrario, empeora. ¿Cuáles serán los resultados de esta permanencia? Si ese diagnóstico básico no cambia y empeora. Ese es el pronóstico. Tienen que redactarlo. Y finalmente, una vez que ustedes ya han diagnosticado ese pronóstico, ¿no es cierto?, han creado ese escenario pesimista, tienen que definir la solución. A eso se le conoce como control. ¿Cuáles son los mecanismos de control que ustedes van a utilizar para solucionar ese pronóstico pesimista que han podido proyectar? Entonces, lo que hace el control es buscar alternativas que se anticipen a ese pronóstico y lo solucionen. Si se dan cuenta, eso está muy amarrado con los objetivos de la tesis, de la investigación.
y está muy asociado y está muy amarrado con la propuesta en sí que ustedes quieran hacer. Mucho ojo. Voy a ponerles un ejemplo. Miren, vamos a comenzar paso a paso. Síntoma, ya sabemos que son hechos observables, fáciles de identificar. Voy a poner algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, planeación deficiente en la empresa. Eso es algo que yo puedo observar. Y hay muchas formas de que se puedan observar. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo observar? Pues puedo ver de repente de que en la quincena de mes el área de compra se quedó sin dinero, no la tiene y tiene que estar a último momento consiguiendo dinero para poder comprar más mercadería. Eso es mala planificación. Entonces yo acá voy a poner simplemente los síntomas, ¿de acuerdo? Otro síntoma: interrelación nula en la planeación a corto y a mediano plazo. También se puede observar porque uno puede observar que la empresa trabaja de manera improvisada. Es cero planificación, ¿no es cierto? No hay planificación. Y por aquí identificamos otro síntoma, dice toma de decisiones sobre la marcha, ¿no? Oye, nos quedamos sin plata, saca de la caja, ¿no? Cero planificación. Entonces yo voy a trabajar simplemente con 3 síntomas. Y ahora lo que tengo que hacer es identificar cuáles son las causas que están originando estos síntomas. Hago lo mismo y comienzo a identificar una causa. No las vamos a leer, ya ustedes cuando descarguen la diapositiva las van a descargar. Identifico una segunda causa, una tercera causa, una cuarta causa, una quinta causa. Y una vez que ya tengo todas las causas identificadas, lo que tengo que hacer con estas causas es tratar de identificar esta causa con su síntoma, ¿cierto? El síntoma, ¿cuál es la causa que lo origina? Síntoma, ¿qué causa lo origina? Entonces mi sugerencia es que puedan tener esta columna en azul a este lado y al frente puedan tener su relación de síntomas y empiecen a emparejar cuál con cuál va. Como les digo, una causa puede estar con 3 síntomas o un síntoma puede estar con 2 causas. Allí va a depender mucho el nivel de análisis que ustedes puedan tener. Muy bien. Entonces, cuando yo junto, como dije, la causa con el síntoma, tengo el pronóstico, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, voy a hacer un pronóstico. La empresa, dice, si la empresa no aprovecha las oportunidades del entorno ni sus fortalezas. Eso es lo que yo estoy pronosticando. Si es que ese diagnóstico básico, síntoma-causa, que he identificado no se soluciona, esto es lo que podría pasar. ¿Qué más podría pasar? No existirá capacidad de innovación creativa que permita plantear nuevas alternativas. También podría suceder eso. Algo negativo también que podría pasar: la empresa no tendrá un marco de referencia sobre el cual pueda fundamentar el proceso de decisiones. Si se dan cuenta, estos escenarios que estoy creando son pesimistas, son negativos. Entonces lo que estoy haciendo es someto ese diagnóstico básico a un escenario pesimista. A eso se denomina pronóstico. ¿Qué pasaría si no se soluciona? Bueno, esto pasaría. Ok, entonces ya tengo 3 posibles escenarios malos, ¿no es cierto?, negativos. Lo que tengo que hacer ahora con el con el control, es otorgar a este escenario negativo una solución. En este caso dice que es necesario implementar la planeación estratégica para poder atender estos problemas. Si es que no se atienden, ¿no es cierto?, en el tiempo empeorarían. Con esto yo lo puedo solucionar. Ese es el control. Muy bien, miren lo que vamos a hacer ahora. Recuerden, diagnóstico básico, síntoma, causa, pronóstico, proyección, escenario negativo, control, mis mecanismos para solucionarlo, mi solución. 3 cosas, lo que quiere decir que esta parte no debería tener más de 3 párrafos, ¿no es cierto? Uno para el diagnóstico, otro para el pronóstico y otro para el control. Son 3 párrafos. Máximo te debería tomar 1 hoja, 2 hojas, a lo mucho. ¿Ya? No se explayen. Tienen que ser muy específicos ahí. Voy a poner un ejemplo. He redactado. Yo les voy a agradecer que esta lámina la puedan ustedes descargar para que la puedan leer con calma, ¿ya? Porque acá de hecho no se va a ver muy bien. Pero he resaltado algunas cosas. En el primer párrafo
lo que he hecho es redactar los síntomas que identifiqué. ¿Se acuerdan esos síntomas que había identificado? Bueno, están acá. Existe una planeación deficiente y el proceso de toma de decisiones se hace sobre la marcha. Fueron los dos síntomas que yo identifiqué inicialmente. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso dice, lo he subrayado y en rojo, hemos podido observar. Son los síntomas. Están ahí en el primer párrafo. En el segundo párrafo, habíamos identificado 6 causas. Están acá. Ustedes las van a leer y están acá. Simplemente que ya están redactadas a nivel párrafo. ¿A qué se atribuye? Las causas a las que se atribuye son la falta de concentración del personal directivo, etcétera, etcétera. Todas las que hemos identificado, simplemente las pasamos a redacción. Y tenemos un segundo párrafo, que son las causas. Y luego, estos dos bloques juntos hacen el diagnóstico básico. Y ahora tengo que hacer un pronóstico. Está acá. Si el problema que he escrito en la lámina anterior, en la redacción anterior, persiste, esto es lo que va a suceder. ¿Qué es el pronóstico que habíamos puesto? Esos 2 cuadraditos que habíamos puesto. Y esta es mi solución. Se requiere implementar un plan estratégico. Esa es mi solución, ese es el control. Entonces, si se dan cuenta, ahí están presentes las 3 partes. Diagnóstico básico, síntoma causa, la identificación de situaciones futuras, el pronóstico y el control, ¿no es cierto? Que son nuestras alternativas. Entonces, esto es el planteamiento del problema que está desarrollado en base a una metodología sumamente sencilla que parte por la identificación de síntomas, causas, llamado diagnóstico básico, un pronóstico, que es el escenario pesimista de este diagnóstico básico, y las medidas correctivas o nuestras propuestas en sí, que es el control. Espero que puedan ustedes construir su propio planteamiento del problema y hacérmelo llegar a medida que vayan avanzando. Recuerden que esto es el plan de investigación, esto es su anteproyecto de tesis y es importante que ya puedan arrancar a confeccionarlo. Muy bien, esto ha sido todo con la lección número 4. Nos encontramos en la lección número 5.